decidí. Hola, quiero empezar diciendo que Fidel tenía razón. Ya sé, me imagino, me pongo en el lugar de ustedes y llegaron a este capítulo y escuchan este comienzo, se dirán, ¿en qué tiene razón Fidel? ¿Habrá tenido razón en algunas de las discrepancias de alto vuelo filosófico que mantenemos acá? ¿En algún punto ético? ¿En algún punto sobre la moral, sistémico, epistemológico, político? No. Fidel tenía razón en que, en que tenía que dejar de hablar exclusivamente de YouTube en las introducciones, porque ya estamos en Spotify. De hecho, si notan en la overlay, si están viendo el video, arriba está Clippy, está Twitch, YouTube, Instagram y ahora se agregó Spotify. Hay un botón nuevo, porque hay una red nueva, porque estamos en Spotify. Entonces, en lo único que estoy dispuesto en darle la razón a Fidel es que estaba siendo muy restrictivo con las introducciones y que ahora visto en retrospectiva quedan raras. Así que Fidel, es, en 23 horas de grabación, eso es lo máximo que estoy dispuesto a ceder. Pero bueno, tema de hoy. Quiero dejarlos con Fidel, pero le prometí a Fidel que le iba a tirar ahora en el aire una idea que tenía para el capítulo de hoy. No se la quise decir antes para que quede como documentada su reacción como virgen por la primera. Entonces, te quería contar esto, Fidel. Te voy a contar una anécdota y un argumento que di, que así como los artistas a veces le preguntan, ¿qué hiciste? ¿Cómo hiciste esta obra? Dicen, no sé, algo habló a través mío. Bueno, siento que es un argumento que en la forma en la que te lo voy a exponer, me lo encontré cuando lo dije. O sea, estaba hablando con alguien, que no les voy a contar quién fue mi interlocutor, dije esto y dije, wow, me gusta cómo lo dije. Y quiero hablar de eso con vos. Fue hace bastante ya. Estaba hablando con un señor de aproximadamente 50 años, un poco hippie, y estaba teniendo la típica discusión de la astrología y los límites de la ciencia, y si hay algún tipo de conocimiento útil que la ciencia no pueda atrapar. Es la típica discusión que nos vemos muchos envueltos todo el tiempo. Y yo en un momento le digo, a ver, le digo a la persona esta, no me acuerdo el nombre, vamos a llamarlo Raúl. Le digo, escúchame, Raúl, le cuento una historia que me pasó a mí de chico, que es muy loca, que no la voy a contar ahora porque se va a hacer muy largo, lo voy a contar en un rato, así Fidel pueda hablar un poco, porque si no va a hablar como 40 minutos de corrido. Entonces le cuento una historia que es muy loca, diría que es top 3 coincidencias místicas de mi vida, y le digo, escúchame, Raúl, en una vida de 50 años aproximadamente, ¿cuántas situaciones sospechosamente mágicas sería razonable esperar si no existieran estas vinculaciones místicas? O sea, nada más hablando de estadística y de azar. 50 años es mucho tiempo, pasan cosas todos los días no pasan muchas cosas. Entonces, si uno tuviera que estimar cuántas cosas loquísimas pueden pasar en 50 años. 5, 7. Digo, ¿cuántas esperarías vos para no sorprenderte? Que digas, si tiro los dados todas estas veces, alguna vez va a tocar esto. Entonces, me encuentro con esa forma de ese argumento que, viste, cuando alguien viene y te dice, no, pero a mí un día una tipa me tiró las cartas y adivinó que mi hermano tipo es fan del helado de tiramisú y que me pegó cuando era chico, y vos decís, dale, bueno, pasó eso. Bueno, dice, no, pero te juro que me pasó, y no le podés negar tipo que le pasó, porque ¿cómo no puedes decir me estás mintiendo? Pero tampoco le puedes decir a esa persona, tipo, vio tu pasado, porque todos sabemos que eso es mentira. Entonces, como me encontré con esa forma de este argumento de decir, bueno, así como la astrología y el horóscopo, esta sensación de que cuando pasa algo loco tenemos que tirar todo por la ventana, las leyes de la física, todo lo que sabemos, se me ocurrió esta forma de argumento de decir, bueno, ¿cuántas cosas locas son esperables? Eh, es una forma, o sea, es una forma interesante de verlo. ¿Cuántas cosas locas no nos pasan todo el tiempo? Como para entender que cuando pasan tal vez no son tan especiales. Que es algo que creo que en estadística se llama base rate neglect o algo así, que ni siquiera sé cómo traducirlo ahora, que es como negligir, o sea, no tomar conciencia de cuáles son el radio de veces que las cosas se dan, como solo centrarse en la excepcionalidad y olvidarse de toda, que la muestra es mucho más grande. Pero bueno, ya hablé 5 minutos y Fidel todavía no habló. Así que con este disparador te puedes presentar y darme tu primer super argumento.
Buenas, sí. A mí yo me encuentro muy en la misma vereda que vos ahí, así que vamos a estar creo que muy de acuerdo de este podcast. Aburrido, Seguro boludo. algo vas a encontrar para que estemos en desacuerdo Ahora creo igual. en la astrología de ahora más. Ahora sos psicoanalista. Sí, Eh, la tiró. esa es fuerte porque la astrología ya no tiene mucho, o sea, está llena de gente que cree en la astrología medio meme, todavía hay gente que cree en el psicoanálisis y Conozco es muchos casi tan duro. psicólogos, Fidel, no me hagas hacer esto en vivo. No me- por favor, te lo pido. Bueno, pero hay psicólogos que no son psicoanalistas, boludo, que son psicólogos. Bueno, no importa, porque yo no tengo ese tema del todo cerrado, así que tampoco puedo ser muy tajante ahí. Entonces, sí, hay algo de que cuando nos pasan cosas locas, tendemos a querer explicarlo también de una manera bastante desvariante, en vez de decir como de ir a lo físico, a lo biológico, a la explicación más parsimoniosa, más sencilla, todo. Es como, soñé que me llevaron los aliens, entonces me llevaron los aliens. En vez de decir, quizás mi cerebro, que la noche pasada vio History Channel hasta las 3 de la mañana, mientras me fumaba un faso y comía medio kilo de helado, quizás flasheó. Digo, ¿qué es más probable? ¿Que me llevaron los aliens o que yo soñé que me llevaron los aliens? Y bueno, hay muchas personas que están muy decididas a ir con la primera. Yo no termino de entender por qué. Como que bueno, ya sabes que yo nací ateo, mi cerebro no puede concebir el pensamiento mágico, entonces Qué bueno que no inauguramos termino. Spotify. La gente no va a ver la cantidad de veces que te odio con mis gestos faciales. O sea, toda mi falta de respeto se convierte en un silencio respetuoso en Spotify. No ven esto que hago constantemente. Pero perdón, sí, Sí, pero sos ateo y congénitamente en ateo, de nacimiento, lo tenés en tus genes. Ok. bueno, justo iba a decir que una postura pseudocientífica que está muy de moda, que incluso como que los científicos no se salvan de las pseudociencias, que es la de alegar un comportamiento a un gen o alegar un comportamiento a que tiene una base biológica rastreable muy precisa. Creo que Dawkins es uno de los mayores promotores de la pseudociencia de asociar todo a los genes Estás tirando y unas ir cosas. por Acabas de una... decirle a Dawkins, principal promotor de la pseudociencia. Bueno, respecto a este Tremendo. tema en particular. O sea, me siento el ángel de Brito de exactas. O sea, me estás tirando unos títulos divinos. Lo voy a poner el Instagram de esta semana. Yo voy a poner este extracto tuyo diciendo que Richard Dawkins es el principal promotor de la pseudociencia. Chabón, tipo que usa todos los argumentos en contra de la religión que me tirás a mí hace 10 capítulos. Ahora se convirtió en el principal promotor de la pseudociencia. La verdad, sos contenido de primer nivel, Fidel. Amo tenerte. Es que Pero es que si no me puedo tomar en serio. Pero hay algo que hace Dawkins que para mí, primero que es la de considerar al ADN como el principio fundamental de la vida. Que cuando uno va a los orígenes de la vida, todo parece indicar que no, que el ADN solo es bastante estúpido. O sea, el ADN es una receta de cocina, pero sin un intérprete, o sea, sin un cocinero, el ADN es como un manual sin nadie que lo lea. Digo, el manual no contiene eh, como hay una cuestión de si hay información, si no hay nadie que pueda leer esa información. Eh, si no hay nadie capaz de leer esa información, ¿eso cuenta como información? Eh, para mí es dudosa. Entonces, sin proteínas, sin ARN, el ADN es bastante pavo. Es más, se postula que ni siquiera es la primera molécula de la vida, el ADN, que probablemente proteínas o ARN sean previas. Entonces, la hipótesis de Dawkins, digo como exageradamente que es pseudocientífica, al postular al ADN y a los genes como principal motor de la vida y como la idea de que los genes
solamente quiere, primero la idea de darle voluntad propia a los genes también es bastante dudosa. Es como que los genes quieren replicarse y tienen un deseo de perpetuarse en el tiempo y convertirse en memes y demás. Es muy reduccionista, creo. El holismo y como la idea de concebir las cosas a niveles superiores también suele estar plagado de pseudociencias, como que las teorías emergentes muchas veces proponen cosas ad hoc medio faloperas, pero acá creo que Dawkins peca de lo contrario, de ser demasiado reduccionista y como él es genetista molecular, decir, bueno, todos son genes, todo comportamiento está basado en genes y vos sos nada más que una bolsa de genes que quieren replicarse. Y es dudoso. Quizás estoy haciendo un hombre de paja igual. O No, o sea, sea, puedo estar equivocado. en lo que sí no puedo negarte, al menos en mi humilde percepción, pero, o sea, me tomé el laburo de leer al chabón, que sí es muy reduccionista. Eso sí, eso estamos totalmente de acuerdo. De ahí a hacer el leap a que un exceso de reduccionismo es caer en el ámbito de la pseudociencia, me parece ya no algo tan tendencioso, sino más, o sea, no te sacaría de contexto y te pondría en Instagram por haber dicho eso, más que nada te lo debatiría, o sea, me parece interesante, o sea, y un poco habla de tu postura epistémica, o sea, evidentemente no crees que quiero asumir que tampoco alguien que se pare del todo en el holismo te va a satisfacer. eh, Te siento alguien equilibrado en el binomio reduccionismo-holismo. Calificar de pseudociencia a los extremos es fuerte, pero es una postura que uno puede tener. ¿Por qué no? Pero me interesa el metadebate de este debate, que es qué es la ciencia, para hablar de pseudociencias, y como creo que ese va a ser el tema de hoy, querría retomar la historia del principio para preguntarte por qué la gente está tan ansiosa, o por qué crees que la gente en general está tan ansiosa, incluidos nosotros. No voy a hablar por vos, yo también tengo ese drive, o sea, lo noto en mí. ¿Por qué estamos tan ansiosos por tirar las explicaciones científicas por la ventana? O sea, ¿por qué tenemos ese anhelo de que haya algo más? Yo a veces siento ese impulso dentro mío, o sea, amo la ciencia, pero de hecho mi shipeo de la ciencia, mi ser un groupie de la ciencia, lo experimento como un fanatismo. O sea, mis sentimientos para con la ciencia son, creo que, análogos a los sentimientos que alguien tiene para con el horóscopo cuando le gusta mucho. O sea, no tengo un amor desapegado y neutral por la ciencia. Tengo ese calor de... O sea, yo igual tampoco voy a ser tan ensaladoso. Siento que es una convergencia bastante virtuosa tener un fanatismo por el método menos fanático. O sea, por algo estoy parado donde estoy y me parece razonable, pero mi pregunta es más meta, es ¿por qué tenemos, o tal vez vos no, porque naciste ateo y para Spotify estoy haciendo comillas sarcásticas, pero para toda la humanidad salvo Fidel, la pregunta es ¿por qué la displicencia o la indiferencia del método científico deja a la gran mayoría de la gente con gusto a menos? ¿De dónde sale ese drive por algo más pasional, por algo más mágico? ¿Dónde crees que viene eso? Bueno, ya varias veces en el podcast hablamos de la cuestión del pensamiento mágico y de la capacidad que tenemos los seres humanos de conferirle agencia a agentes que no tienen agencia, por decirlo de una forma muy redundante. Bueno, acá volvimos de nuestros problemas técnicos porque, como saben, Fidel vive en Tierra del Fuego y las condiciones climáticas a veces son un poco hostiles para la estabilidad del stream. Pero aparentemente ya pudo, ya pudo obtener un lugar, eh, no sé, un lugar más afín a la conectividad. Así que nada, Fidel, te agradezco por haberte trasladado de la base y perdón por la inconveniencia, pero bueno, todo sea por el podcast.
Así que ahora que está. ¿Cuánto estás de donde estabas recién? ¿Cuánto te tuviste que mover? No, 4 o 5 kilómetros Ah, nomás, tranca. como para que caiga el viento. ¿Fuiste en el auto? La moto de nieve. Ah, mira. Bueno, te abrigaste, ¿no? No, bueno, no había tiempo. Salí solo con la laptop. Saliste solo con la ¿Quién Va nos bien. habló? A ver. Mau. No ¿Quién sé es quién es Mau? Mau. ¿Quién es Mau? No tengo ¿Es idea. tuyo, Mauri? No. Eh, Todo bien el día de hoy. Todo bien, Mauri. Volviendo bien. de un desperfecto técnico porque Fidel vive en el sur. No, porque estamos promocionando fuerte el canal de a poco y gente va a creer que me hice Bariloche en serio. Bueno, pará, entonces estaba respondiendo lo del pensamiento mágico. Así que Sí. hoy está bueno tu directo, Momo TV. Esto tiene un olor a spam. Bueno, mientras Mauri nos escribe, explayate, Fidel. Entonces la pregunta era, ¿por qué estamos tan orientados a vernos insatisfechos por la frialdad? Así es, el spameo es violento. Sí. ¿Por qué estamos tan orientados a vernos... eso, alejados de la frialdad y de la ciencia y orientados hacia el pensamiento mágico, que bueno, hoy en día es un lugar que está, creo, al menos siento yo en nuestro contexto acá de la capital, muy ocupado por la astrología y todas sus ramas pseudocientíficas. ¿Por qué la gente corre hacia eso? Sí, creo que ahí hay dos cosas. Una es la incomprensión de la ciencia creyendo que la ciencia es despojar a los objetos de su belleza y entenderlos de esa manera fría y calculada, que no comparto. De hecho, la cita que había puesto en mi tesis al principio de Jack London, si no me equivoco, la tengo por ahí, pero si llego a sacar algo de mi biblioteca se va a caer todo como la otra vez. eh, Donde la ciencia solo te abre más planos de comprensión del mundo, no es que te cierra a la belleza o a la capacidad. Digo, no es que uno, por entender el mundo de forma científica, deja de ver la belleza o deja de ver las opciones mágicas o deja de ver lo que sea. O sea, hay algo en el libro básicamente que cité, hay dos personajes, un tipo y una, hablando con una mujer, que le dice, bueno, que entiende las flores desde la botánica y demás, y ella dice, ay, ¿cómo les podés ver despojadas de toda su belleza? Y dice, no, además de su belleza por ser flores, las veo la composición en las células, veo el rol que cumplen en el ecosistema, veo cómo están compuestas de átomos, como que la visión científica te amplía la forma de ver el mundo. Quizás hay una idea de algunos científicos que de vuelta van hacia el cierre del conocimiento y dicen, tiran por la ventana el pensamiento religioso o las cuestiones más mitológicas o de ficción donde te dicen tipo, bueno, este conocimiento no sirve para nada, o sea, no tiene un fin pragmático, entonces es desechable, ¿no? Es decir, no sé, a mí me gusta el poema de Gilgamesh y uno podría decir, ¿para qué mierda vas a estudiar el poema de Gilgamesh? Es básicamente un texto escrito para el servicio de un emperador de Uruk que quiso divinizar a su dinastía, digo, y sabes que todo eso son pavadas y que no existió realmente Gilgamesh y que no hubo dioses de piel azul. Bueno, está bien, pero el valor literario es otro. Sacando eso de lado, de la idea de que la ciencia es un lugar frío y seco donde todo lo despedazás y lo despiezás y es como una especie de taller mecánico de las ideas, eh, creo que hay lo hablamos antes, esta cuestión del Hyper Agency Detector, como el agente sí, de hiperdetección de agencia, eh, donde los humanos tendemos a ver intencionalidad donde no la hay. O sea,
vemos en la lluvia la personificación de la lluvia, o en el mar vemos la personificación del mar. Como que tenemos una capacidad muy buena para darle intencionalidad a cosas que no la tienen. Como que el bosque o sea, se multiplica y tiene un deseo de expansión y de crecimiento, y la tierra es una gran diosa que nutre a los seres vivos. Como que parece haber algo en nuestra cognición de base que nos hace ver eh, agentes con intereses propios donde no los hay, y somos extremadamente egocéntricos porque los hacemos muy parecidos a nosotros. O sea, cuando uno ve los dioses del Antiguo Testamento, del Nuevo, del Islam, cuando ves a los dioses griegos, incluso más aún, o dioses de otras religiones, son humanos con superpoderes, básicamente. O sea, son las cosas, los personajes de Marvel, los dioses griegos. Eh, Tenemos como una tendencia a crear esos personajes. Antes era directamente sobre el plano del mundo real, ahora los llevamos más a la ficción. Todavía hay gente que cree en entidades supernaturales, pero creo que hay una tendencia propia de nuestro cerebro a crear esas historias, y tenemos la capacidad de creérnosla. Quizás por esta idea de la teoría de la mente 2.0, como que no solo podemos concebir que otro ser vivo tenga una mente y sea consciente, sino que podemos concebir que el rayo tenga una mente y sea Zeus y sea un ente consciente, ¿no? Como que el clima es un ente consciente. Tenemos una tal capacidad de concebir que las cosas tengan una conciencia propia que lo hacemos por demás. Como eh, tenemos el problema de ver cosas de más en vez de menos. Como en vez de simplificar y ir por la opción más sencilla, buscamos simetrías con nosotros. Quizás es esta cosa que hablábamos siempre de que uno ve lo que uno es, un poco. Como la cuestión de si uno ve fractales porque el mundo está hecho de fractales o porque uno está hecho de fractales. Estoy pensando en dos, como en dos eh, caminos por los cuales llevarte. Y algo que me interesaba preguntarte era, por un lado, que... porque estaba eso y lo otro que era. Ah, no, primero iba a decir que bueno, que existe el panpsiquismo. Yo no abogo mucho por esa teoría, pero existe. Digo, hay gente seria que sostiene que la conciencia es una parte constitutiva y fundamental de la física. Entonces, eh, o sea, a lo que me refiero es que existe una escuela de pensamiento lo suficientemente seria que sostiene que no es que estamos proyectando la conciencia en el mundo, sino que el mundo es consciente. Eso por un lado, que lo podemos discutir. Y lo otro, dado este camino que estamos recorriendo a nivel biológico, este estereotipo de la persona de científica o fan de la ciencia, viste que siempre que está en una discusión, el típico comentario que se le dirige y se me ha dirigido varias veces a mí, al que está como abogando por la ciencia, es que debería, voy a usar comillas sarcásticas para los que estén en Spotify, abrir la cabeza. Como que nosotros somos los que tienen la mente cerrada a todo este universo de verdades kantianas no aprendibles por el empirismo ingenuo del método científico, digamos, que esa es un poco la idea. Entonces, a mí me interesa, como ya que estoy obsesionado con las heurísticas últimamente, discutir con vos esta categoría de cerrado abierto, porque a ver, en la historia biológica que venimos contando, daría hasta la impresión de que ser una mente cerrada es quedarse en el pensamiento mágico, porque el pensamiento mágico fue el default y nos costó mucha deliberación desarrollar el pensamiento científico, entonces digamos que la apertura sería hacia el científico. O sea, como que uno habla de abierto y cerrado y uno se imagina geométricamente un centro y una periferia. O sea, el centro es el pensamiento mágico, es con lo que amanecimos en el mundo. Por eso la nueva reversión que vengo yo abogando de la frase de Hume hace varios capítulos. Nosotros somos Ot.
Nosotros tenemos una visión valorativa del mundo totalmente llevada de las orejas por nuestras emociones, en un montón de experimentos neurológicos. Se puede literalmente inhibir las capacidades deliberativas fatigándonos, o sea, demostrando que nuestro pensamiento emocional es neuroquímicamente más económico y accesible que nuestro pensamiento deliberativo. O sea, nos es más fácil caer en el pensamiento mágico que en el pensamiento científico. Entonces, yo me siento inclinado a disputar esa categoría de abierto cerrado. De decir, no, vos abrite a la ciencia. No, no me consideres cerrado a mí por estar tratando de ir a la ciencia. Pero por otro lado, y esta es una postura que no comparto, pero me parece interesante traértela, está bueno también rever qué pasa con las cosas que quedan eh, por afuera de la garra de la falsación y el empirismo de la ciencia. ¿Qué hacemos con esas cosas? ¿No las hablamos directamente hasta que no las podamos abordar científicamente? Digo, uno también tiene que asumir que la ciencia todavía no se logró expandir sobre ciertos campos. Entonces, ¿cómo se habla de esos campos? Porque eso también es una crítica válida, sin caer en la primera de, no, no, la ciencia no sirve. Es, bueno, ¿hablamos o no hablamos de las cosas que la ciencia todavía no puede, eh, no sé cuál usar la palabra, pero no es explicar, no puede explorar tan metódicamente? ¿Qué hacemos con esas partes del conocimiento? ¿Dónde crees que hay que ponerlas y jerarquizarlas y qué lugar de la conversación deberían ocupar? Bueno, nada, todo eso. Mm, Encárgate de desenredar ese quilombo, Fidel. Yo ya lo expuse. sí. Sí, para mí la dicotomía de mente abierta, mente cerrada también me pasa lo mismo que a vos. Digo, personas que me han dicho como, bueno, abrí la mente, para mí no hay nada más abridor de cabezas que someterse completamente al conocimiento científico y a la curiosidad, porque te invita siempre a desmenuzar el tema que sea y entenderlo lo mejor posible. O sea, para mí, mente más abierta que esa no hay. Obviamente, reconozco que hay un estereotipo científico que te dice como, no, bueno, todo eso es una sarta de pelotudeces y no sé qué. Y eso también me parece una forma no científica de ver el mundo, porque uno, digo, la antropología también es una ciencia. Uno podría entender antropológicamente por qué hoy en día las personas se escudan en la astrología o en cualquier otro tipo de pensamiento mágico y no quieren eh, abrirse al mundo como de una forma 100% materialista, ¿no? Eh, pero para mí hay una cuestión de que toda teoría que uno suponga, tenés que poder ponerla en duda y decir, cuando te encontrás con algo donde no hay, que es un hecho en bruto, que no hay forma de refutártelo, yo dudaría de mí como ser humano si tengo axiomas de ese estilo, ¿no? Como la astrología funciona. Bueno, pero ¿con qué mecanismos? Bueno, no te voy a explicar los mecanismos. La astrología funciona, bueno, pero ¿qué cosas te permitirían poner en duda tu creencia en la astrología? O sea, yo tengo perfectamente en claro qué tipo de evidencias me harían desconfiar de la teoría de la evolución, ¿no? Si mañana aparece un velociraptor caminando por la matanza, voy a dudar de cómo se generan las especies. Sería buenísimo, boludo. Sería buenísimo ver tipo la conferencia de prensa de urgencia de tipo Kisilov y con Alberto, tipo, chicos, tengan cuidado, no sé. O sea, tipo Bernie bajando un helicóptero, tirándole un bazucazo a un velociraptor. Eh, a ver, esto me gusta hacia dónde está yendo esto, porque tengo varias exploraciones que tengo ganas de hacer con vos, mi querido Padawan. Eh, ¿Quién era Padawan? No me acuerdo. Padawan es el aprendiz en Star No, es Wars. aprendiz No, de entonces al Jedi. revés, yo soy tu Padawan. ¿Vos qué sos? Maestro, sí, maestro Jedi, sí, no. Eso me pasa por meterme en la fanbase de algo que no consumo tanto. Claro. Bueno, ¿qué te quería decir de esto? Ah, esto, quiero hablar yo le tengo un profundo respeto ¿cómo es? No me acuerdo cómo se dice. Viste que las teorías científicas tienen que ser falseables. No me acuerdo cómo es como el Accionismo. falsacionismo, ¿no? El de Popper.
Sí, que ese. algo Pero digo, tiene... la palabra es falsacionismo. O no me la Creo acuerdo. que sí, Bueno, sí. vamos. Hay un problemas también, pero bueno, sí. Pero A ver, quizás ibas a... quiero introducir esa idea. ¿Por qué? Porque a grosso modo, muy grosso modo, podemos tener tipo tres o si querés cuatro como momentos muy Villiquen de la ciencia occidental. Tenemos las primeras indagaciones de Aristóteles, que aunque él se valía de su intuición, hay una empresa científica, al menos en el contexto de la gente de su época, o sea, su tipo de interrogación y de naturalismo y como un protoempirismo de mirar a la naturaleza y no imponerle tanto, o sea, obviamente le imponía un montón a la naturaleza, pero no tanto como sus contemporáneos. Eh, Después tenemos como el momento de Occam, la navaja de Occam, que de nuevo es como otro gran momento, sí, yo también, de esta idea de que son muchos principios que se usan hoy en día en el sistema judicial. Esta idea de la explicación más económica, como tratar de buscar siempre la explicación menos enredada, como manejarnos por apostar a lo obvio, si queremos decirlo así. Después tenemos a Galileo, que es como la piedrita del método, y después medio que, salvo que queramos pasar por Valles, que para mí es un tremendo momento que lo usan mucho ahora los científicos de ahora, son todos vallesianos, pero tal vez en el mainstream no está tan presente el sistema, así que lo voy a dejar por ahora. Tenemos a Popper y la idea de falsear. Y quería explorar un poco esa idea con vos, por un poco lo que me decías de la gente que cree en la astrología no te puede presentar evidencias de qué requerirían para dejar de creer en la astrología. Que un poco esa es la idea del falsacionismo, es que las teorías tengan como el paso, el baño de humildad y el paso de volverse de más corto alcance, de hacer predicciones y que la misma teoría te presente las condiciones mediante las cuales ella misma se autodestruiría. Que es como un máximo ejercicio de la humildad y que un poco los grandes autores del iluminismo era el problema que habíamos llegado a lo que se llamó el siglo de los grandes relatos. La teoría de Marx, la teoría de Freud, un montón de teorías que era muy difícil decir cuándo se equivocaban, porque siempre tenían una forma de salvarse. Vos sos marxista y decís, che, no estamos viendo el hombre nuevo. Y la gente te puede agarrar, bueno, pará, en realidad se tienen que cumplir todas las fases del capitalismo antes que este desaparezca. Entonces siempre puede faltar una fase más. Es como que no hay una idea en la teoría de Marx de bajo qué condiciones Marx acepta, bueno, si esto no pasó para este momento, flasheé. Como que esa idea es la que introduce un poco Popper de, bueno, pedirle al científico que dé con su hipótesis las variables y los parámetros en los escenarios mediante los cuales su teoría dejaría de ser válida. Y eso con el objetivo de pensar a la ciencia de una forma comunitaria, decir, bueno, tal vez falseamos la tuya, pero a raíz de falsear eso, otros pueden replicar algunos de tus axiomas, algunos de tus ideas, algunas de tus derivaciones, de tus implicancias, y es una empresa colaborativa. Y me parece que Kuhn, cuando habla de las revoluciones científicas y los paradigmas, que es como el texto seminal de epistemología para muchas personas, un poco lo que él habla de eso, que es que la idea de un paradigma, de un marco, es una idea que permite que un grupo de personas tengan disparadores parecidos. Entonces, como que lo más valioso de la ciencia es el paradigma más que la teoría. Es que estemos, que distintos científicos nos abran puertas para que todos vayamos a flashear juntos. O sea, la idea de la falsación en ese contexto acelera mucho el proceso, porque poder destruir teorías rápidamente nos permite. De hecho, ya que hablábamos el capítulo pasado, es como tratar de inyectar un poco de antifragilidad en el sistema. Es decir, la falsación, es decir, es eso, casualmente, es decir, vamos a robustecer a la ciencia como empresa colectiva, matando rápido a las teorías lo más rápido posible. Entonces, estamos como forzando una presión selectiva sobre las hipótesis que va a avanzar el proceso, que se van a volver más robustas. Entonces,
me parece que la idea de falsación es una idea que en muchas de estas pseudociencias, como vos bien dijiste, no está presente y que quería explicitar la idea de falsear para decir por qué también la ciencia es muy humilde. Para mí es como la frutilla del postre, la idea de que las teorías propongan las propias condiciones bajo las cuales pueden ser falseadas. Es algo que para mí tiene una tremenda humildad por detrás. Y bueno, nada, ese es mi comentario al respecto, pero seguí vos, te paso el balón. Em, sí, bueno, de hecho, justo Popper se la agarra con los dos grandes que uno no se tiene que agarrar, que es con el marxismo y con el psicoanálisis, Sí. ¿no? Porque él era, no era psicoanalista, pero era seguidor de ambas teorías y se desayunó al leer con detalle a Freud y a Marx que hay un problema en cuanto a que no plantean predicciones claras y se me fue el nombre, el físico teórico, Feynman, Richard. eh, Richard Feynman, tiene una clase muy linda en YouTube sobre el método científico, que después podemos debatir si toda la ciencia se basa en el método científico. La verdad que es como un poco una cristalización de Villiquen, el método científico, no es que todos hacemos lo mismo y que todas las ciencias siguen ese método y que incluso si hay ciencias que no lo pueden aplicar el método científico porque hay cosas no repetibles. Pero bueno, eh, lo bueno de una disciplina científica es que uno, dadas unas es muy mecanicista, en el sentido de que, dadas una situación particular A, propones que va a suceder otra cosa B y que hay un mecanismo que explica por qué vas de A a B. Y todo eso es transparente. O sea, obviamente es transparente si entendés del tema, pero es transparente en el cuanto a que vos podrías aprenderlo. En cambio, cuando vos tenés una teoría que de A podés dar B y anti-B, no estás haciendo ningún tipo de predicción. Pues la típica es un chico con la madre que no lo cuida, entonces te puede dar o un adulto súper dependiente, o un psicópata, o un hijo de puta, o un asesino serial, o una re buena persona. Como que todas las opciones son posibles, todas las consecuencias distintas tienen una misma causa. Y no hay un mecanismo claro de cómo llegás de la causa a la consecuencia. Sí, yo creo que. Entonces, Ah, no, perdón, perdón, no te quiero interrumpir. si no están establecidas esas relaciones con claridad para que alguien pueda decirte, che, acá la pifiaste, porque un poco que es, además de que es un mecanismo de selección natural, como bien decía recién, hay algo de a ver quién aguanta más tiempo sin equivocarse, ¿no? Como que el juego es a ver quién no se equivoca por más tiempo. Eventualmente sabes que va a caer alguien y te va a barrer, ¿no? Y es verdad que los científicos son bastante celosos en el sentido de que hay una competencia fuerte por a ver quién pone su teoría y que hay intereses en no, bla, como que todo se desvía por los intereses socioeconómicos, por Sí, que geopolíticos igual de nuestro es otra discusión que me gustaría dar en los confines de este podcast, que es, yo fui de izquierda gran parte de mi vida, ahora no sé qué soy honestamente, pero lo que sí empecé a entender últimamente es que saquemos el mundo hipotético que nunca existió de la discusión, voy a hablar del mundo real, del de ahora, del de ayer y el de mañana. Lograr que los intereses, o sea, encontré, al menos yo siento que encontré, y un poco me ayudó Harari en su libro de Sapiens a Dioses. En un momento el chabón tiene como un capítulo en el que habla del comienzo de la escritura como método contabilidad. sí, contabilidad para hacer auditoría de las riquezas en granos estoy re pelotudo, de los reinos de Oriente, de viejos. Y lo que decía el chabón era que cuando se descubre el dinero, no se descubre, se inventa el dinero, es un proceso me hizo ver como la profundidad del dinero. Tipo, en criaturas hipersociales como nosotros, poder lograr materializar algo fungible que en su génesis era como la cristalización abstracta de la aprobación del grupo. Digo, es algo muy profundo el dinero.
para especies tan sociales como nosotros. Y como me hizo rever esta idea de, viste que el dinero está aparejado con banalidad, con superficialidad en el mainstream, en la cultura. O sea, tipo, pará, man, el dinero es un re big deal, todo bien que la gente lo fetichiza y que corrompe, pero el dinero como cosa fungible, uso mucho la palabra fungible porque ahora están los NFTs, que son non-fungible tokens, y está buenísimo tener el término fungibilidad presente, que es, la fungibilidad es el carácter de algo de ser intercambiable. O sea, 5 billetes de 10 pesos valen lo mismo, son fungibles entre sí. Entonces, como que la idea del dinero era encontrar algo que no se pudriera, que se pudiera copiar, acumular riqueza y que fuera fungible, o sea, que sirva como moneda de cambio, valga la redundancia, de otros bienes. Entonces, esa idea de Harari me hizo pensar y hoy en día entiendo que una buena idea, yo estudié ciencias políticas y me gusta mucho la pregunta de cómo es una buena política pública. No como es una política moral, no como suena bien en la comunicación, no como es demagógicamente tribunera una política, sino cómo es una buena política. Cómo articular intereses contrapuestos y hacerlos converger hacia un objetivo sistémicamente deseable. Entonces, volviendo a lo de la ciencia, que haya intereses económicos siempre y cuando los intereses converjan hacia un lugar que nos convenga a todos. Para mí hoy en día es el arte, así como existía el arte de la guerra, es el arte de la política, es agarrar situaciones y convertirlas en un win-win. Entonces, el hecho de que repten intereses económicos para mí hoy en día no es per se algo más. Sé que para vos tampoco y que estabas hablando como de una persona hipotética que eso ya le genera rechazo. Pero quería aprovechar el paréntesis. Entonces, en muchos casos la comunidad científica tiene mal implementados esa convergencia entre la falseabilidad, la reputación personal y los intereses económicos. Pero en muchos otros casos están bien, convergen bien. Y cuando convergen bien, para mí está perfecto que haya dinero en donde queremos que haya buenos resultados. Porque, de nuevo, el dinero es algo muy profundo y que a todos nos interesa mucho. Entonces, esta falsa equivalencia alfonsinista de les hablé con el corazón y me respondieron con el bolsillo es tipo el bolsillo y el corazón tienen que ir juntos si querés que la cosa funcione. Así es como lo veo hoy en día, de nuevo, no en el mundo deseable que nunca existió, sino en el mundo actual. Podemos un día hablar de utopías. Yo últimamente estoy más como realpolitik, es tipo, bueno, ¿cómo solucionar esto mañana? No dentro de 200 años, porque soy Marx y me chupo un huevo si muere la mitad de Europa en el intento. Como evitar la guerra civil y el gradualismo. No me acuerdo por qué entré en en este rant La politológico. idea del sí, el Ah, sí, que científico, bueno, que a obviamente. veces sí, que a veces falla, es verdad, a veces el narcisismo, el ego personal, la reputación, a veces la gente no quiere que su teoría se caiga, pero hay sistemas que están bien pensados, hay sistemas que logran mitigar el narcisismo, que logran articularlo de una manera interesante y que logran dar incentivos para que la gente no le tenga miedo al peer review y nada, ahí está el arte y la mano sensible de los buenos sistemas y de la buena política, y por política no me refiero a política electoral, está la política universitaria, la política académica, o sea, la política en el sentido de malavariar intereses divergentes en un contexto institucional. A eso me refiero con política y nada, eso. Hay distintos sistemas Y que dan además, distintos resultados. por ahora, un científico vive como mucho 100 años. Así que, y ponele que recién desde los 30 empieza a tener peso su teoría. O sea, como mucho tenés 70 años de hegemonía de una teoría. Y después pasamos a la siguiente. Y 70 años para la historia de la humanidad no es nada. O sea, realmente para mí hay un pesimismo muy acoplado a la ciencia desde que tiramos las dos bombas, me hago cargo, ¿no? Tiramos las dos bombas atómicas en Japón, como que quedó un trauma con el desarrollo científico tecnológico, donde decís, mirá, la ciencia puede ser utilizada para el mal. Y es tipo, bueno, chocolate por la noticia, digo, venimos inventando armas desde el 350.000 antes de Cristo, como, sí, antes era una flecha que te dejaba matar a un enemigo de distancia, después fue una bomba atómica que te dejó matar 60.000 japonesitos en una tarde. Es horroroso, pero creo que no hay forma de avanzar científicamente sin en el proceso descubrir cosas que puedan ser potencialmente el fin de la humanidad. O sea, la idea de que hay
existe la posibilidad de una ciencia completamente positiva para el mundo, donde no cree ningún tipo de subproducto peligroso, creo que es imposible. Es la teoría del martillo, ¿no? De yo tengo un martillo, lo puedo usar para poner clavos o para abrirle la cabeza al vecino, ¿no? El martillo no tiene una carga moral intrínseca. Lo que Eh, hago con el martillo hay tiene una, una carga moral. hay una brutalidad visual en cómo lo decís que me encanta. Ese es Dark Fidel ATR. Sí, de hecho, para mí esa es una rediscusión. Y la inteligencia artificial y la Big Data y los deepfakes y todo lo que se está viniendo, me parece que hay un autor de... Porque últimamente estamos muy científicos. Estaría bueno traer también a alguien del palo más de humanidades. Foucault, que seguro lo conoces porque sos medio French. Foucault era una persona que está muy interesada en la relación entre, los marxistas en general. Estaban muy interesados. Es una parte del marxismo que para mí es muy interesante. Eh, que están muy interesados en la relación entre no me acuerdo cómo explicarlo. Entre fines y medios. Digo, entre la instrumentalización de cosas como el Estado, como la ciencia, o sea, ver a las cosas como un instrumento, como un fin en sí mismas. Y autores como Foucault eran un poco reticentes o sospechosos o escépticos de la idea de algo netamente instrumental. Decir, bueno, el martillo es un instrumento y hay un individuo con cierta moral que va a usar este instrumento para tal o para cual empresa. Entonces ahí tenemos una idea instrumental del martillo como un objeto que se puede medir como potencial. O sea, tenemos una gradación de intensidad y de eficiencia, podemos tener un instrumento más o menos poderoso y los usos a los cuales va a ser expuesto ese instrumento darán esa potencia para distintos fines, sean buenos o malos. Esa sería como la visión más binaria, instrumento-fin, y estos autores eran escépticos de esas cosas, como diciendo, bueno, no sé hasta qué punto puedo separar al instrumento de las posibilidades que abre. No sé qué tan libre es el agente de decir, bueno, no sé, hablemos del proyecto Oppenheimer, ya que lo mencionaste. Como decís bien, la bomba atómica fue como la foto de la peli que fue el siglo XX, porque de hecho si hablamos fue el efecto simbólico, la bomba atómica mató bastante menos que muchos otros episodios de la Segunda Guerra Mundial, pero simbólicamente significó un montón de cosas a la vez. Significó que Estados Unidos lo logró antes que los nazis, significó que Occidente se puso a tipo tanto Eisenhower como Churchill como Stalin estuvieron de acuerdo en tirarla, porque fue una decisión consensuada, no es que Estados Unidos se volvió loco. Significó la rendición de Japón, que era como en ese momento Japón era una monarquía imperial dinástica en donde la gente estaba convencida que el emperador era un dios en la tierra. Estamos hablando del 40 y pico, ¿no? Del año 200. O sea, Japón hizo cualquiera, invadió China, fue el rape of Nanking, la violación de Nanking. Napkin, no me acuerdo cómo se pronuncia, no lo busquen en YouTube, sé que lo van a buscar porque lo mencioné, pero se llamó ese episodio histórico La Violación, porque realmente fue una guasada. Todo lo que hizo Mengele en los campos de concentración, los japoneses hicieron cosas bastante más sacadas con el proyecto, creo que es 717, o sea, digo, no estoy justificando tirar la bomba porque es una postura muy difícil de justificar, pero era un momento en donde todas las opciones eran malas. Estábamos en una situación bien jovesiana de guerra todos contra todos y hay argumentos a favor y en contra de lo que pasó ahí. Pero quiero recalcar eso, fue una decisión consensuada de todo Occidente. El eje había realmente traído el infierno sobre la tierra y tuvo un valor simbólico muy grande. El valor geopolítico y humano simbólico lo conocemos, la onda expansiva radioactiva deformando gente, o sea, eso ya lo tenemos todos claros. Hablemos del valor científico. El proyecto Oppenheimer fue una suerte de carrera de mentes en la cual Occidente, particularmente Estados Unidos, se esforzó mucho por reclutar científicos porque todos sabían que la bomba atómica era una posibilidad técnica y de ingeniería y empezó una carrera, como después en la Guerra Fría para llegar a la Luna, empezó una carrera de quién la hacía y de las pocas cosas rescatables de History Channel
sacando alienígenas ancestrales y todos esos programas, hay varias series de los nazis y hay una serie que habla de el proyecto de Hitler para desarrollar la bomba atómica, que estaba avanzadísimo, como para que contextualicemos que las inteligencias de los estados en ese momento estaban todos persiguiendo la bomba atómica. Hoy en día vemos lo que el armamento nuclear permite en las discusiones bilaterales, lo estamos viendo con Putin y la ONU, o sea, hay un interés muy grande de los gobiernos en tener armas nucleares, no solo para usarlas, sino para sentarse a negociar teniéndolas. Entonces, en ese momento todos la estaban buscando, así como hoy en día todos quieren el uranio enriquecido y se pelean por tenerlas. Bueno, porque como decía, es una foto de un siglo en donde pasaron varias cosas. Decayó la religión y el pensamiento mágico muchísimo. Aparecieron estas religiones ateas, que fueron los estados, los regímenes totalitarios, el fanatismo político, el fascismo en Italia, en Alemania, bla, 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 bla. Y la bomba atómica, digamos que fue como el, la foto. Pero acordémonos que es una película. Fue el momento más cinematográfico, decir, wow, acá pasó algo humanitariamente memorable. Tipo, acá tenemos una gran foto, la bomba, el hongo nuclear, diciendo, mirá hasta dónde llegamos. Tipo, y mirá la cantidad de energía que hay dentro del átomo. Como también es un buen recordatorio de por qué esas son las fuerzas más fuertes de la naturaleza las que mantienen el núcleo de un átomo unido. Pero nada, me gusta que hayas traído el tema a colación, pero también está esta idea que traía yo de Foucault de, bueno, hasta qué punto, y está bueno analizarlo ahora con el tema de Internet y Big Data, no sé si hoy otro día, hasta qué punto las tecnologías nos traen atrás suyo un paradigma ético. Hasta qué punto son meramente instrumentos, hasta qué punto son un martillo y después tenemos que ver completamente en paralelo la evolución moral del hombre. Es tipo, bueno, tenemos instrumentos súper poderosos y es totalmente paralela a la discusión de si somos buenos o malos. ¿Hasta qué punto los instrumentos y la moral no comparten un espacio epistémico? Esa es la idea de estos marxistas que, de nuevo, yo no soy marxista, pero me parece un lado muy interesante de la indagación marxista de la historia y me parece que las ideas de Foucault están buenas para discutirlas ahora, tipo, ¿cuánto podemos Mm. separar instrumento de ideología, fines, medios, ética, como lo quieras llamar, del espacio consciente, deliberativo en el cual ese instrumento es empleado? Y bueno, te dejo. Sí, o sea, a mí me parece difícil, pero porque si, yendo a lo biológico, el primer instrumento que tenemos son nuestras manos, y vos con tus propias manos podés ahorcar al vecino o construirle la casa, ¿no? Como hay algo que nosotros mismos somos un instrumento potencialmente para la destrucción de la humanidad o para su salvación. Sí, de vuelta recupero que soy 100% mecanicista, yo me veo como una máquina de carne. Entonces, ¿por qué me consideraría distinto al martillo que le puede abrir la cabeza al vecino o poner los clavos para colgar un cuadro de Monet? O sea, eh, hay algo de que todos los objetos, para mí, o la gran mayoría de los objetos tienen esa Pero ambigüedad. para, si, Es perdón decir, que te interrumpa, si vos también te considerás un objeto, como dijiste recién, y no entras en el dualismo cartesiano, ¿para qué hablar de objetos? O sea, ¿cuál es el sentido del término objeto si no hay agencia para vos? O sea, vos también sos un objeto, no solo tus manos, vos sos un objeto, según lo que acabas de decir. Entonces, si no hay cartesianismo, no hay dualismo, ya está, todo es instrumental, tipo, porque no existe la voluntad en el mundo. Entonces, ¿qué sentido tiene el término? Es redundante. eso, pero de vuelta, volvemos a la operación, porque claramente hay algo distinto entre yo y un martillo. Bueno, No, entonces no hay, solo tus manos son hay, un objeto. hay volición. Ok. Volition en inglés, que no es No, sí, es exactamente, volición, sí. que no es libertad en el sentido del libre albedrío. Hay algo de mí que yo soy una forma, una estructura organizada con la receta que es Fidel, y hago las cosas de cierta manera propia de mi organización estructural. Digo, soy producto de la organización de mi cerebro y cómo mi cerebro interactúa con el ambiente. Pero bueno.
sin irnos ahí, me estás sacando de tema. Perdón, pero me pareció una grieta en la que me quise inmiscuir. Discúlpame. Pero sí, 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 o sea, si me considero, a mí, viste, cuando alguien te dice como que te objetivizan, para mí no tiene nada de raro, de que yo mismo me considero Es un que igual, objeto. perdón, Pero, es que ahí se dio otra redundancia. Nadie te puede objetivizar porque el que te objetiviza es un objeto también. O sea, de nuevo, si querés claro, entrar a ese pantano, no hay salida. Ya lo hablamos muchas veces. no, sí, bueno, por eso, soy 100% materialista, si quieren, y yo quiero mejorar las condiciones materiales de los objetos Que somos. que somos. Bueno, pero ahí, de nuevo, o sea, no voy a ponerme en esta, pero el yo quiero, borralo de la frase. Vos no podés querer. Claro. Bueno, yo sí, este objeto quiere, a ver, mi computadora a veces quiere que yo apriete un captcha para que diga que no soy un robot y dudo. O sea, Qué pantano este. sí. Pero bueno, la cuestión es, no hay objeto que resista a la duda instrumental. Digo, con una ambulancia puedo ir y salvarle la vida a alguien, o puedo ir por la Rambla de Barcelona y pisar a 14 turistas gritando Alú Akbar. O sea, Uf, y es el esta mismo. puta madre que me parió. No, pero yendo al No ejemplo hacía falta el concreto, final. pero es que es real. Sí, sí, es Digo, real. en Francia, en Niza, que un loco, loco, no sé si llamarlo loco, lo que sea, un chabón agarró un camión con acoplado y pisó a no sé cuántas personas. Digo, podrías cargar ese mismo camión de alimento no perecedero y llevarlo a África, qué sé yo. Sí, Digo, pero si querés seguir por esa línea, tipo, su neuroquímica podría ser distinta. ah, sí, obvio. Pero digo, así como el camión puede ser empleado, el humano como instrumento puede ser empleado como un todo. O sea, eh, por eso digo, y ahí de nuevo es como que la distinción instrumental es como el árbol y el bosque, o lo que contabas vos recién antes cuando criticabas a Dawkins de la información en el caso de genético y el contexto químico en donde el genoma es, es interpretado. Que toda aclaración sobre el rol instrumental de algo, tipo, tiene sentido en contraposición a una agencia, a una capacidad de volición de alguien sugerida del otro lado del término, si no es simplemente una redundancia. Entonces, eh, sí, Yendo a igual. eso, Bueno, que igual perdón. sí voy a dejar de hacerte esto. Quedémonos con la ambulancia. Puede ser usada para las No, dos cosas. pero yendo a eso, o sea, hay una idea, concepción de los humanos como instrumentos. ¿Qué hacen? O sea, los grupos terroristas o las democracias occidentales menos, pero bueno, los totalitarismos que hablaste del siglo XX, ¿qué hacen? Es tratar al ser humano como un objeto que es como condicionado para pensar y actuar de cierta forma y es básicamente un arma que apuntás en cierta dirección. O sea, ¿qué eran las SS si no eh, eh, chabones que estaban completamente condicionados para ser unos asesinos? O sea, literalmente el ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial estuvo de merca la mitad de la campaña. Eso es tremendo y se hicieron un montón de avances últimamente de las drogas a la Segunda Guerra Mundial. El ejército alemán estaba durísimo. Y Hitler O sea, estaba, ¿viste el video de Hitler en los Juegos Olímpicos? Que está, digo, está re, tipo, Hitler era un hijo de remil, bueno, eso ya lo sabemos, pero digo, en el sentido de que era un duro. Hace poco encontraron el diario del médico de Hitler. Chabón tomaba un cóctel de tipo speed, metanfetamina, falopa, porque tenía además Parkinson y lo consideraba una muestra de debilidad. Entonces imagínate un médico nazi tratando de urgencia a Hitler que no dormía hace 4 días para que no le tiemble la mano en un discurso. O sea, ese chabón decidió la suerte del planeta durante un par de años. pero por Tremendo. eso, para mí no hay mejor argumento que las drogas y el condicionamiento cognitivo que podés hacer. Digo, ¿qué pasa en los grupos donde agarran a pibitos de 11 años y los empiezan a entrenar con AK-47 para que salgan a matar grupos étnicos diferenciales cuando tengan 16? O sea, lo que estás haciendo es concebir al ser humano como instrumento y somos muy capaces de convertir a un humano en un arma y en un asesino profesional donde directamente no hay cuestionamiento
y vos lo apuntás hacia un enemigo construido y dispara. Digo, tenemos casos de que nosotros mismos nos podemos convertir en esos instrumentos del terror. Entonces, no me sorprende la idea de que si podés tener a la... No sé si la Madre Teresa es un ejemplo que me guste mucho, pero podés tener a Martin Luther King y podés tener a Hitler, y cuya base biológica es prácticamente idéntica. Y lo único es cómo se construyó ese instrumento durante su vida para que resulte de una manera o la otra. O sea, no es más que el ambiente de ese objeto, Sí, y que lo aparte en configuró de todo esto cierta que estás manera. contando, estás poniendo que, a ver, estoy de acuerdo porque coexisto en el mismo espacio que vos, pero estamos encima haciendo la carga valorativa de que, digo, es igualmente influenciable el soldado de la SS que el pequeño niño republicano demócrata como nosotros. O sea, el proceso es el mismo, a eso voy. O sea, varía el grado de intensidad y de sesgo, pero todos somos, a lo que voy es que no hay algo particular en los nazis que los hicieron ser un instrumento de algo. Hay sistemas políticos que son más vulgares en su instrumentación de la gente, pero digo, todo sistema por definición ve a la gente como instrumentos. Y por eso lo valioso del individualismo occidental es el sistema que dentro de ese pantano ontológico que es la instrumentación de los actores por parte del sistema, es el que más reivindica el espacio de, 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 mm, de individuación. O sea, es el que más hace hincapié sobre lo no instrumental del humano. Aunque fuera una ficción, porque si no hay free will, es nada, sería como el sistema más ficcional. Digo, los nazis serían bastante más corporativamente orgánicos. Pero digo, es el sistema que, digamos que si el humanismo el libre albedrío es la religión atea, es el sistema. Viste que hay una religión que es re pacífica que se llama Jadism, algo así. Bueno, sería como el individualismo occidental liberal es como el Jadism de, de ver al humano lo menos instrumentalmente que le sale. Y todo el tema de la Big Data y cómo somos el modelo de negocios de Android principalmente hoy en día, que bueno, hay un montón de litigios y hay 10 años de juicio ya donde van cambiando la legislación, pero también no tanto por la filosofía que hay por detrás, sino por la escala que es inusitada. Tipo, hoy en día Internet, que es lo que más hacemos todos en la historia, creo, hablando de tiempo empleado, y hay un gran backend de toda esta situación que está ocurriendo, que en lo que somos instrumentados, no de una manera particularmente deshumanizante, porque no le vamos a ganar a Auschwitz, pero lo que sí es nuevo es la escala. Digo, que toda la humanidad pueda ser procesada en datos por un par de estaciones centrales llenas de CPUs es algo, es una situación que no era normal en la historia, digo, es bastante nuevo esto y nos instrumenta mucho en una dimensión. Podemos algún día hablar de tecnofeudalismo, que es uno de los temas que me interesan a Término futuro. más clickbaitero, el que acuñó ese término es un genio, boludo. Amigo de Gille, que es, así que imagínate. Y Intenté leer el para libro de cerrar el Zizek y tema, no pude. Tipo, llegué a un tercer libro y dije, basta, se nota que te gusta Hegel porque no entiendo un carajo. Y no porque lo que digas es complicado, porque sos muy pedante. Prefiero mucho al chabón. sí, El chabón hablando me hace cagar de risa y por escrito es tipo lo más pedante. Leí un solo libro igual, pero insoportable, perdón. Sí. de vuelta. Bueno, para ir cerrando, pues yo me tengo que ir, y ya que está justo lo de Zizek también me viene bien. Hay algo de que el misterio muchas veces oculta banalidad, o que es lo que hace mucho la pseudociencia, Hegel, Heisenberg, no, Heidegger, como hay una idea de que decir las cosas de forma complicada y enrevesada para que básicamente no se entienda una chota. Entonces puedo decir cualquier barbaridad, porque total no estoy explicando el mecanismo, no estoy explicitando claramente qué es A, qué es B, cómo llego de A a B.
Y el método científico o el pensamiento científico, o directamente el pensamiento crítico en general, y la economía del lenguaje y la simplificación de las ideas, es una forma y una píldora para mí para combatir eso. Que es que hay un montón de chantas en el mundo. Hay un montón de personas que van a quererte darte explicaciones superadoras que todo lo curan y todo lo arreglan y todo lo explican. Y un poco de la posición científica es ponerte en el lugar de decir, bueno, vos dudá de todo, primero, revisá cómo es que se llega de un punto A a un punto B, fíjate si eso tiene sentido, probalo empíricamente, si efectivamente eso es posible, o si es que podés probarlo, ¿no? Hay teorías que son incomprobables directamente, y recién ahí forma una idea No te puede pasar esto de nuevo, Fidel. Ahí propia, volviste. individual. Eh, pero hay como todo un procesamiento previo antes de llegar a una idea. Uy, estoy refrisado. No, no, ahora Eh, volviste, pero fue muy gracioso ok. como te frisaste. Así que para mí eso es lo que tiene de más lindo el pensamiento científico, que lo hace tan democrático y lo hace ideal para... Porque es esto, es la forma perfecta de combatir la idea del humano como individuo, del humano como instrumento de un colectivismo o de un gobierno o de una ideología. O sea, incentiva el pensamiento individual. Que está bien, uno puede decir que es una forma más de tantas otras, pero parece ser el mejor si uno quiere maximizar el bienestar en el mundo, al menos hasta ahora. Dejaste mucho groundwork para que cubramos en otros episodios, así que es al pedo que dé una respuesta, porque es prolongar esto media hora más. Así que voy a darme por satisfecho con tu cierre. Y bueno, nos vemos la semana que viene. Nos Después vemos la semana que veo viene. cómo voy a rotular este episodio. No soy malo con los títulos, vengo bien, vamos a ver cómo sigo. Bueno, nos Dale. vemos la semana que viene. Gracias, como as usual. Gracias a la gente. Gracias a la gente en Spotify. Gracias a la gente en YouTube. Gracias a la gente en Instagram. Síganos en todo nuestro ecosistema digital. Y nos vemos la próxima. Chao, Fidel. Adiós. Bye.